Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están tanto tiempo? Un mes pasó desde la última vez que nos encontramos. ¿Cómo están? ¿Cómo está señor Cero, que acaba de tomar su agua? Que había escrito algo muy particular que lo quiero leer. Dice, agua súper sucia y con gérmenes porque no la cambié del último directo. Uf, y con el detalle de que el sol le da a la botella de plástico encima de bacteria, todo, bueno, con microplásticos. Porque le da el sol, se derrite, bueno, lo que saben, ¿no? Se liberan los microplásticos, las botellas plásticas en el agua y te lo tomas después. Y bueno, después no te das cuenta. Pero bueno, gracias, señor Cero, le voy a tomar el oído. ¿Cómo anda Riz? ¿Cómo anda señor Zip? ¿Cómo anda señor Lobo Negro? Dice, wow, qué bien se siente poder coincidir después de tanto. Lo mismo digo, igual no es que hayan habido directo, así que coincidiste justo cuando volví, papu. No te perdiste de nada. Señor Cirxen también, ¿cómo anda? Le hizo comentario del otro día. Dice, hola, tanto tiempo, por fin pude agarrar. ¿Cómo andan? Bueno, hay historia de por qué este juego que van a ver hoy. Nada de sorpresas, otro Robocop. Tampoco como que les voy a traer, no sé, el Half-Life Alyx. No, la verdad que no. Espera, vamos a sacar musiquita. Resulta que tuve varios problemas para hacer funcionar lo que quería jugar con ustedes y al final no lo pude jugar. Y como no lo pude jugar, me tuve que contentar con buscar otra versión inferior a la que yo quería jugar. Porque la que quería no pude. Prácticamente estuve, sí, todo el tiempo que no estuve haciendo directo, estaba probando, ¿viste? Un día no, un día sí, porque la verdad que me tenía hasta los huevos. Y no lo pude hacer funcionar y me dio hasta los huevos. ¡Ay, no, Talón 2! Mira, Cirxem, ¿te digo? Hola, Sakumin. ¿Te digo, Cirxem? Que ese fue más fácil de... Porque, o sea, el Hypnotalon lo pude hacer funcionar. El que quería, no. Ahora, les voy a contar un poquitito. Vámonos. Mirá, nos vamos a jugar, no sé si diría consola, porque en realidad es un computador del año 1987. Pero el juego es del 91-92, así que no. Pero lo vamos a jugar en un computador del año 1987. Uy. Papu, ¿esto es un sueño? Tecas 12 Cry, la verdad ya estaba teniendo que pasar a la gran Mir. No, ¿Cuánto papu. tiempo? Espero que todo le vaya bien en estos tiempos de mierda. Muchas Gracias por volver, papu. Además con juegos de la más alta calidad, como el Baldur's Gate 3 y el Elden Ring. Tecas 12 Love, Tecas 12 Glue. Bueno, tampoco nos vengamos tan arriba que hoy toca una mierdita bastante cacona. Así que, no, la tirás súper arriba, tirás Baldur's Gate 3, Elden Ring. Cuánta maldad que tenés, papu. Gracias, señor Jaritos, por esa buena... ¿Cuánto tiempo? 33 meses. ¡A la mierda! 33 meses. Muchísimas gracias, buen señor Jarito. No te pude agarrar en directo estos meses, pero me comí los resubidos con papas. Uf. ¿Qué te pareció, Cirxem, el último? ¿Qué te pareció, papu? Tengo curiosidad. Bueno, les cuento. Primero vámonos. Van a ver acá. Qué bonito. Miren. Vámonos. Uy, se me trabó todo. Ahí está, mirá. Mirá eso, papu. Estamos en la Amiga 500 del año 1987, computadoras de la época que hay un huevo. Bueno, yo les había dicho en uno de los directos de, bueno, para cosas como Amstrad y Spectrum, mi amiga, yo tan para atrás no me atrevo a ir. Bueno, mirá, no soy. Acá estamos con la Amiga 500, no porque quisiera, sino porque lo que yo quería jugar no lo pude. Así que ahora les voy a contar más. Van a tener delicioso olor. Esperá, que estaría bueno ponerme musiquita de fondo. El tema es que no sé qué musiquita me puedo poner. Y vamos a poner la que me pongo siempre. Ya sé. Y esta queda perfecto. Ahí está. Esta queda perfecta. La música del Nier queda perfecto para esto. Una cagada del tren. No sé cómo tenés todo para aguantar esas cosas. Y me gustaría, Cirxem, algún día jugármelo de nuevo sin hacer el guardado que tuve que hacer.
Pasa que me tengo que enfrentar a la caída de frames de del nivel ese final volando, que es lo que más me ha jodido. Porque incluso, mira, el nivel de la iglesia es una mierda, pero si te lo memorizas un poquitito después de muchas horas, como viste, de sufrimiento, se puede más o menos decir, bueno, me aguanto estas balas para después matar a las ratas. Pero la parte voladora es un dolor de huevo, porque te baja los frames a 10 y después te lo sube a 50 de golpe, todo se acelera y te recontrapapean. Pero bueno, tendría que ver cómo sortear eso. ¿Saben qué? Perdón, es que la música de Nier es tan hermosa que me pierdo. Estoy escuchando y me voy. Bueno, yo sigo esperando el Zelda, no el otro feo, sino el bueno. ¿Cómo que sí? No el otro feo. O sea, el que sigue es el Link's Awakening, por muy poquito, por meses de diferencia. Aunque voy a jugar una versión mejorada que salió después. Y después la de... No te vayas. No. O sea, que me voy de que se me va la mente, no de que me voy yo. Puta madre, me hace reír y me pierdo otra vez. Bueno, ya se me fue, puta madre. Bueno. Puta madre. Me fui de nuevo. Se me va la mente. Se me fue. Bueno. ¿Cómo les digo? Vamos a jugar hoy acá en el hermoso computador de la Amiga 500. A lo mejor alguien que esté mirando el logo le dice, pero papu, ¿por qué si decís que es la Amiga 500 abajo dice 1084? Es el monitor. Porque ¿vieron la consola esa? Medio computador, ¿viste? Es que yo le digo consola, pero no. La Commodore 64, ¿viste? La Commodore 64, papu. Bueno, Commodore en realidad es marca, además de una cosa que vos digas, bueno, consola, computadora. No, es una marca. Entonces, Amiga es de Commodore Amiga. Y también hicieron el monitor ese que ven ahí. Commodore 1084 monitor. Pero bueno, 100% original. Sí. O sea, imagínate yo que no entendí una mierda cuando busqué lo de Amiga y decía Amiga Commodore. Yo como Amiga Commodore. Yo quiero Amiga, no Commodore. Después, que es la marca. Bueno, ¿qué? ¿Se terminó la musiquita de Nier? Que arranque, papu. Ahí está otra vez. Qué lindo. Bueno, esperen que tengo fotito, porque acá este es momento Deep Lore, el momento de el abuelo les va a contar una historia. Y después vamos a jugar, que el juego no va a ser tan entretenido de jugar y de ver, pero curioso, va a estar curioso. Bueno, esta es la Amiga 500. Esto que ven acá, obviamente esta foto la saqué yo mismo, me la compré para hacer este directo, obviamente. Estoy con el OBS, se lo instalé acá, medio complicado de instalárselo, pero lo pude instalar y pueden ver el mouse. Estoy usando ese mouse inclusive. En esta época no se jugaba con CDs, se jugaba con disquetes. Así que ahí ven los hermosos disquetes, muy bonito, aunque igual se podía poner CD. Pero acá ven el hermoso disquete, que tengo el disquete del Robocop que vamos a jugar. Espérate que vamos a ponerle acá esto que me olvidé. Tiki tiki taca taca. Ahí está. Bueno, a ver, muestra la mano. ¿Qué mano? No tengo. ¿Cómo me salvé? Bueno, es la Amiga 500, pero resulta que hay un montón más que sacaron, además de la 500. Acá tenemos, mira, esto. Uy, ¿qué toqué la puta madre? Acá tenemos esto. Miren esto. Está la Amiga 1000, la Amiga 500, la Amiga 2000, la Amiga 3000, la Amiga CBTV, la Amiga 600, la Amiga 4000, la Amiga 1200, la Amiga 500 Plus, bueno, en fin, que hay un montón de huevadas. ¿Y saben qué es lo curioso? Si yo intento jugar el Robocop 3, que vamos a jugar, por fuera de la Amiga 500 va súper acelerado de velocidad y es imposible pasarte lo que ya a la velocidad normal, que es lenta, del juego, es medio un dolor de huevos a algunos niveles. Bueno, con la velocidad acelerada era prácticamente imposible. Esta captura que ven acá es de un canal que explica muchísimo todo el tema de Amiga y todo, que es que era Retrocidad, que es de donde lo vi. Así que si alguien, que no creo, pero si a alguien le interesa todo este tema de Amiga y cosas así retroactivas, de ahí hay un video como de 1 hora o algo así. Ahora ustedes se preguntarán, papu, ¿te comiste ese video para jugar este juego de mierda? Sí, me intrigaba y me lo vi. ¿Qué querés que te diga, papu? ¿Qué querés que te diga? Bueno, listo. Ahí está el pedacito de historia.
ahora viene otro pedacito. No, Jarito dice, ¿qué es un disquete, papu? No me hagas sentir bien. Abuelo, ya nos contaste esa historia. Pero no me acordaba. No, ¿sabés qué deprimente? Que le tiran al abuelito de, abuelo, ya contaste eso, y el abuelito se ponga triste. Perdón, la verdad que no me acordaba. No, nos ponemos a llorar todos. La puta madre. Bueno, vamos a... ¿Qué les iba a contar, puta madre? Yo lo que quería jugar... realmente diría, papu, ¿te comiste este juego de mierda para ver si... Es verdad, sí. Bueno, uy, Rey, nos ponemos a llorar todo en serio. Ay, colguemos las cuerdas. Bueno, resulta que yo quería jugar la versión de MS2, que es la mejor de todas. Encima la música de Nier de fondo no ayuda, quería jugar la versión de MS2, que es la mejor. A mí es la que mejor me gusta cómo se ve, y la música es la que tiene la mejor música. Y me obsesioné tanto con jugar esa versión que intenté de todo para jugarla, y no pude. Jugarla se puede. Yo ahora les voy a pasar a contar, acá viene el deep lore, de qué me pasó con la versión de MS2. Uy, arrancó con toda la música, sí. Resulta que la versión de MS2 tiene un problema, y es que al ejecutar el juego hay un archivo que se tiene que escribir en tiempo real mientras estás jugando. Es un archivo que como de cosas lógicas del juego, ¿no? Como por ejemplo, vos tenés una toma de decisiones en algunas partes. Ese archivo que se escribe constantemente, como le digo, en todo momento mientras está abierto, lo que hace es documenta cuál es la decisión que tomaste, y en base a eso el juego continúa de una manera o de otra, ¿no? Se hace todo en tiempo real. Bueno, además de eso, el archivo tiene cosas básicas del juego, como de que si morís, sale game over, de que si pasás el nivel, te carga el siguiente, ese tipo de cosas. Bueno, resulta que ese archivo no se quería escribir. Entonces yo iba a la carpeta y veía que el archivo tenía como última modificación el año 1997 o algo así, ¿viste? 1993, algo así. Yo decía, no, esto no se está escribiendo, porque si dice que la última vez que el archivo se tocó fue en el año 90 y pico, y obviamente algo está pasando. Bueno, me puse a investigar de qué pasa, porque lo intenté jugar en DOSBox, que es como lo más famoso para jugar este MS2. Pues dije, bueno, vamos a probar en otro, DOSBox X, DOSBox no sé qué, versiones así, ¿viste? Que sacar. Bueno, no pude hacerlo andar. O sea, el juego funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no se puede escribir ese archivo, lo que pasa es que el juego, cuando pasás un nivel, o sea, cuando te morís, te pasa al nivel siguiente como si hubieras ganado. Y vos decís, bueno, eso no es tan malo. El tema es que el juego tiene unos niveles en primera persona que implementan con joystick o con mouse. Vos podés mover el mouse y es como si fuera un shooter, ¿viste? Bueno, al ese archivo no poderse escribir, ese archivo, las cosas lógicas del juego, no toma el movimiento del mouse. Tiene un problema y no reconoce el movimiento del mouse. Y es el juego, porque probé otros y funciona perfecto. O sea, no es el mouse ni es DOSBox. Era el problema del juego. Bueno, no me quise rendir, porque pasa que si no podés mover, obviamente, la mira en el primer de primera persona, solamente podés mover el personaje y disparar. Y es horrible jugar así. Bueno, resulta que dije, no me voy a rendir, papu. No me voy a rendir. Seguí investigando, busqué videos, incluso había videos de gente que lo estaba jugando roto sin saberlo, o sea, sin poder mover la mira. Y en los comentarios un tipo le ponía: estás teniendo un problema porque el archivo no está seteado bien el juego, no está seteado bien el directorio, la ubicación del juego. Entonces el juego no puede escribir el archivo porque está como queriendo acceder a una carpeta que no existe, que no está ahí el juego, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, vamos a investigar más todavía. ¿Qué pasó? Me puse a investigar el archivo que ejecuta el juego y tenía una ruta, ¿viste? Como que buscaba. Yo dije, claro. O sea, este tipo... Hay algunos que no, como les digo, yo probé otro juego y no hubo problema. Pero este juego en concreto
buscaba un directorio en concreto, que era CD Games barra Robo 3, que era Robocop 3. Bueno, entonces dije, ¿sabes qué voy a hacer, papu? Voy a crear específicamente esa carpeta en ese lugar. La creé, puse todo ahí, nada. Seguía sin poder escribir el archivo. Nada. Entonces dije, bueno, qué raro. ¿Será que tal vez hay un problema de los permisos? Que Windows no le da permiso a la carpeta o al archivo para modificar algo o no sé qué. Bueno, me fijé en los permisos de la carpeta, de los archivos. Todo, tenía permiso de administrador, me podía meter virus ruso, lo que sea. Igual, seguía sin escribir el puto archivo. Entonces dije, bueno, como el directorio que está dando problemas es el disco C, que es donde está Windows y todo, bueno, digo, a lo mejor hay algún problema, lo paso a otro disco y modifico el archivo ejecutable con otra ruta, que era algo que también recomendaban. Nada, siguió sin funcionar. Bueno, tuve que acudir, muy a mi pesar, al señor ChatGPT, que dije, bueno, a lo mejor esta mierda algo sabe de comandos. Aprendí un montón de comandos de DOSBox, un montón. No me sirvió para nada, pero aprendí un montón. Bueno, estuve ahí con la IA. Ustedes saben, les voy a decir, el nivel al que llegué con ChatGPT fue que ChatGPT terminó dando vueltas en círculo. No va a dar vuelta en cuadrado, ¿viste? Vueltas en círculos. Porque no podía entender por qué no andaba después de que yo hacía lo que me decía. No entendí. Entonces me volvía a decir lo que me había dicho al comienzo. Era un loop donde terminaba donde empezaba y no se podía arreglar. Bueno, me terminó diciendo lo que les digo. De nuevo, que el archivo no se podía escribir, que había problemas lógicos, que toque el otro, que hay que setear. Me terminó diciendo, ¿sabes qué me terminó diciendo? Que puede haber un problema de cómo el juego ejecuta el archivo BAT con esto que el otro, que podríamos crear un BAT personalizado que se saltee esto y tal cosa para que directamente ejecute el no sé qué. Y yo dije, bueno, lo vamos a hacer. Me creé el archivo BAT, copié lo que me puso, nada, siguió sin funcionar. No lo pude hacer funcionar. Y la única persona que encontré en YouTube que dijo que lo pudo hacer funcionar, lo jugó directamente desde su CD, en su PC. Así que no sé si el juego es a día de hoy injugable o qué. Pero es complicado. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, es un juego, tiene niveles en primera persona y no podés apuntar con el mouse. Se puede medio jugar, pero el tema es que hay problemas lógicos del juego. O sea, había un nivel donde incluso si lo pasabas, te salía game over. Porque el juego no podía detectar que te habías pasado el nivel. Entonces, tenía como todo por defecto. Suponete que tenga una línea de código el archivo que dice, no sé, si ganás 1, si morís 2. Y 1 es cargar el siguiente nivel y 2 es reiniciar el nivel. Bueno, como no puede escribir qué es lo que pasa, qué es lo que me pasa, cuando paso el nivel se genera como el resultado es por defecto, una cosa por defecto, no si gano o pierdo, y el por defecto es perder. ¡Ja! Así que aunque gane me hace reiniciar el nivel o el juego en realidad. Así que no pude hacerlo funcionar, lamentablemente. ¿Y saben qué? Hola, señor Manuel Nero, bienvenido. Hola también Carolina, ¿cómo anda? Acá andaba contando la historia de qué me pasó con la versión de MS2 de este juego. Bueno, resulta, pasa y acontece que... mira, te imagino con la cabeza explotando y no, y mirá lo que viene ahora, Riz. Mirá lo que viene ahora. No me rendí. Aún con ese dolor de huevos dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto no me va a ganar. Me descargué un entorno de emulación de MS2. Me descargué MS2. Lo instalé de cero. No saben qué dolor de huevos. Qué dolor de huevos. Bueno, de cero. El driver de sonido, de cero. El driver del mouse, de cero. Para los que no lo hayan vivido, porque esto cuando yo era chiquito, yo veía gente haciendo esto. Yo nunca lo tuve que hacer. Bueno, lo tuve que hacer y me dolió bastante. Bueno, no podés usar el mouse y tenés que manejar todo por comandos y por menúes, ¿viste? Hay errores, hay fallos, hay seteos. O sea, me tuve que ver un video de 40 minutos de cómo instalar MS2. 40 minutos.
el video. Y finalmente lo pude hacer funcionar. Un dolor de huevos. Y probé un juego que era Monkey Island. Perfecto. Andaba perfecto. El mouse, 10 de 10. El sonido, una delicia. Bueno, ¿qué pasó? Dije, ahora sí llegó el momento. O sea, MS2 directo, de raíz. Nada de DOSBox, nada de problemas, ¿viste? Directo, MS2 de raíz. Vamos, seteé todo, la carpeta del juego, el ejecutable del juego, el archivo setup del juego, todo. O sea, todo como tiene que ser, paso por paso en el entorno, como si fuera nativo MS2 directo. Bueno, con mouse de driver, con el driver de mouse instalado, todo, tendría que tranquilamente acceder al archivo, escribirlo, todo lo que no hacía antes, tendría que hacerlo acá. Es un juego muy particular, a lo mejor en DOSBox no funca. Vamos a hacerlo directamente instalando MS2 en un entorno de emulación. Bueno, ¿qué pasó? Ejecuté el juego, chicos. Y pasó esto. Ejecuté el juego y se ve así. Ejecuté el juego y se ve así. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Pero se ve así. Así que todo el tiempo que estuve aprendiéndome comandos, cómo hacer funcionar el tema de MS2, instalándolo desde cero, descargándome todo. Simulando que estaba instalando MS2, todo el... Bueno. Se ve así. Este fue el resultado de horas y horas y horas para hacer funcionar el juego. Este fue el resultado. Así que, bueno, agua de virus más con tiempo. Voy. Así que, bueno, esa es la historia. Así que lamentablemente tuve que hacerme un downgrade y decir, la versión de MS2 no la voy a poder jugar. Así que vamos a jugar la de Amiga. Es inferior, gráficamente es inferior, técnicamente es inferior en todos los aspectos, la música es inferior, todo me parece inferior, pero no puedo jugar la que quiero. Intenté de todas las formas posibles y algo que no se va a poder decir es que no lo intenté, pero no se pudo. Así que, qué pena, mirá el lado bueno, aprendiste cosas. Sí, para otros juegos me va a servir muchísimo, cosas que ni sabía de cómo navegar entre carpetas y un montón de cosas. Tenía ni idea cómo setear algunas cosas específicas, no tenía ni idea, pero bueno. Quería decir, si Sem dice, no es tanto el caso, pero me da mucha bronca cuando un juego no me anda por algún problema que nadie más tiene y que cuando busco no tiene solución. Lo peor de todo es que después el problema se soluciona solo en unos días. No, ojalá hubiera sido mi caso eso último. Pero sí, el tema es que este juego tampoco, como no es muy querido y no es muy popular y no ha sido muy recordado, vos lo googleás y no encontrás gente hablando de los problemas de este juego. O sea, como les digo, yo lo puedo encontrar en comentarios de un video en YouTube del juego. O sea, no, estuvo jodido. Ni ChatGPT, que supuestamente, viste, es como la O de códigos informáticos. Bueno, se empezó a dar vueltas y no sabía cómo carajo arreglarlo. O sea, ni la IA te lo puede arreglar, papu. Pero bueno, vámonos ya. Vamos a jugar, ya terminamos toda la historia, todas las cosas. Así que espérenme que me voy a sonar los moquitos. Ahí está. Rami, ¿le pediste a Makoto que quite el virus para poder para probar si ese era el problema? Ay, creo que sí. Que lo llegó a desactivar y ni así, ¿eh? No, ni así. Bueno. Vamos a... Esto se ve... Vamos a ver si se escucha, porque hay otro tema que les voy a decir. Todo el dolor de huevos que ustedes cuando lo ven van a decir, ¿para esto sufriste tanto, papu? Sí, para esto sufrí tanto. A ver.
Bien, ahí pueden ver el texto muy a lo Robocop. Ajá. Y sale esto. Y ustedes dirán, ¿pero qué carajos es esto? Por favor, escribí el número en la página 9, columna 3, row 3. Bueno, resulta que este juego tenía una medida antipiratería que te pedía un código. Pero no era una cosa así de... bueno, es como el serial en su momento que venían cajas físicas de juegos, ¿no? Y te venía con un serial. No. Te pide un código y el código... Miren esto. El código lo tuve que sacar de un manual en italiano. Ay, la puta madre, que tiene un montón de páginas con códigos. Y tenés que buscar exactamente la página que te dice ahí, la columna y todo, y escribirlo. ¿Y saben qué número usa de ejemplo el manual para explicártelo? Miren eso. Miren el número señalado. Qué bonito, ¿no? Así, por la cara, mientras estaba viendo cómo jugar esta mierda, me salta eso ahí. Yo digo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Y te explica, viste, la columna, todo. Bueno, en fin, vamos a buscar el código que pide esto. A ver. Ahí vamos. Página 9. Página 9. 9. Ajá. Columna 3. 3 sería 209. No me hagas esto, No me hagas esto en directo, por favor, que lo testé varias veces. No me hagas esto, hijo de puta. A ver, página 10, ajá, columna 4, ajá. Página 10, columna 4, row 3, ajá, 305. Uf, gracias, la puta madre. Vamos a hacer un guardado. Sí, voy a ir haciendo guardados por mi salud mental, porque encima este juego está tan bien hecho que morís una vez y se te rompe todo el juego. Así que no, gracias. A ver, ¿se ve? Sí, se ve. Hay que ver si se escucha. A ver. Hola, señor Urban. Si no lo saludé, bienvenido. Hola, señor Yaconito. ¿Cómo anda? ¿Robocop otra vez? Sí, uy. Sí, se escucha, bien. Empezamos bien. Creo que se escucha muy fuerte, pero se escucha. Vamos a bajarle un poquitito. Ahí le bajé un poquito. Ay. Bueno. Puedo andar, Puedo andar. Si se escucha muy bajito, me dicen. Ustedes no se hacen una idea la cacona que van a ver, Oh. Loco, ¿por qué el juego dice que salió en el 92 si en el manual dice que salió en el 91? Me voy a tener que ver bien en qué año salió, porque... Bueno, podemos jugarlo en francés, en Dutch y en English. Obviamente vamos a jugar en English porque... Tampoco, ¿viste? El audio se va a romper, por cierto, porque hasta el audio está roto. Bueno, acá podemos elegir si jugamos el modo aventura de la película o el modo arcade. El modo arcade básicamente ¿cómo es? Por puntos, juntar puntos. O sea que semanas de no tener directos para preparar este juego. Exactamente, Urban. Exactamente. No, la verdad que no. No, fue un dolor de huevos, pero no. La verdad que no. O sea, por meme, digamos que sí que estuve un mes preparado. Que estuve un mes si hace listo por este juego. Queda gracioso. Dejémoslo ahí en eso. F2 ya que sabe. No, gracias. No, obviamente, esto es una experiencia narrativa, papu. Delta City, the future has a silver lining. Uy, se viene, papus. Mientras estuve desaparecido, aproveché para recuperar mi cuenta de Twitch, la que tenía VIP. Me alegro que la haya podido recuperar, buen señor. Bueno, sí, las pantallas negras de carga son cosas de la época. Ahí está. El noticiero, papu.
Espera que le voy a tener que poner pausa porque además, incluso el juego está ralentizado porque iba lento y aún así pasan muy rápido los textos, así que... Esto es Media Break, danos 2 minutos y te vamos... te vamos a dar... desde Detroit, Jess Perkins y Cassie Wong. Nuestra historia como top de esta noche, Motor City... Ghost Japan. ¿Cómo? Motor City. Como que se convierte en japonesa después de que OCP como que anunció que fue tomada la empresa, fue comprada por la multinacional japonesa Kanemitsu Corporation. Dice el viejete. Ciudadanos del viejo Detroit declaran o reclaman, ¿no? Que la construcción de Delta City está creando una nueva clase de sin techos, ¿no? Y una nueva clase de crimen. Ay, puta madre. Bueno, ahí está hablando de las bandas las pandillas que se llaman a sí mismos los Splatterpunks. Que esto sale todo en la película, todo como... Les digo lo mismo que les dije en los anteriores. Va a haber spoilers de la película, de Robocop 3. La verdad que es una película de mierda, tampoco que se pierda mucho. Pero si les interesa ver Robocop 3, tengan atento porque voy a decir, ahora viene un spoiler. Y si quieren pueden bajarle el volumen al teléfono, mutear el stream, unos 10 segunditos y después lo vuelven a hacer. Están convirtiendo el barrio, ¿no? O el vecindario en una zona de guerra. Mira, pero nuevamente OCP tiene la respuesta. Bueno, acá vienen los mierdas de la historia. Conozcan a los REHABs. Sí, los oficiales de rehabilitación urbana, que yo decía rehabilitación. Me confundí la palabra la otra vez. Pero bueno, dice que básicamente... que vienen como ¿cómo es? De la guerra del Amazonas, parece. Sí, que vienen como a pacificar y a rehabilitar a la gente, ¿viste? Acá está el malo maloso. Este que ven acá, les voy a mostrar. Por cierto, sé que hay bordes negros arriba, después van a haber bordes negros abajo. Está todo roto, costó un huevo hacerlo andar, así que me intenté acomodarlo como pude, pero como a veces salen borde arriba, después salen borde abajo, fue medio un dolor de huevo, así que intenté encajarlo de la mejor forma que pude. ¿Dónde está? Espérate. Acá está, es este que ven acá. El Mad Nugget, como se llame este, es este que ven acá, de la peli. Es él. Él mismo, en persona. Bueno, continuamos. Somos profesionales. Estamos acá para ayudar a la gente. Ajá, sí, para obviamente como envergar a las fuerzas policiales y lidiar con el problema de las bandas. Y el periodista le dice, ¿qué tenés para decir, no? Le dice algo así como, ¿qué tenés que decir, papu, acerca de los reportes de que están echando a la gente de sus casas para la construcción de Delta City? Porque ahí no hay nada de banda, nada, están echando a la gente de sus casas. A ver qué dice. No voy a... negar, bueno, que están como eviction. ¿Qué sería eviction? Eviction sería como, debe ser algo como desalojo o algo así, ¿no? Eviction, ¿o qué será? A ver. Eviction. Sí, desalojo, sí. Bueno, desalojo. No voy a negar que estamos, bueno, mandando cosas de desalojo. A 1 o 2. Pero la mayoría de los tipos de eso, bueno, tienen nuevas casas y nuevos trabajos esperando para ellos. Solo estamos ayudándolos a hacer la transición. Eso es todo. Dice el Matt Daggett. ¿Y qué tenés para decir, papu, acerca de esos reportes de una fuerza de resistencia rebelde de personas peleando para salvar sus casas y sus familias? Bueno. Escucha. Butters. Tremendo insulto, papu. O sea, me encanta porque bat es como culo, pero as también es culo. Entonces, traducido literal es, escuchame, culo.
No tengo nada más para decir. Bueno. Dice, estamos recibiendo reportes... de que, o sea, se metieron en la armería de la policía. Espérate que vamos a hacer esto acá. Que les quería mostrar algo, pero lo tengo que buscar. Que me olvidé de buscarlo. Lamentablemente. Así que lo tengo que buscar ahora. Pero con tantas cosas que tuve que preparar, me olvidé de buscarlo. Esto acá, esto ahí, esto por acá. Excelente. Ahora venimos para acá, esto por ahí, esto para acá. Tuki, 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 tuki y tuki. Bien, perfecto. Bueno, vamos. Una unidad ED-209, si se acuerdan, eran los robots. No lo desalojamos, dice Jaconeto. Se mudan involuntariamente de forma espontánea. Sí. Bueno, como que se volvió loco, entró en modo Berserk y ayudó a los rebeldes. Bueno, esto en la película es distinto. En la película lo hackea la niña que de repente sabe hackear armamento militar de alto nivel. Es más ridículo todavía en la película. Pero bueno. Sí, bueno, dice ahí que los rebeldes dejaron en la escena ahí una van abandonada, que la policía lo está persiguiendo, a los rebeldes. Berserk. ¡Guts! Dice. Uy, pará. Bueno, dice que vamos en vivo a la escena. Con la periodista o el periodista Duane Bendix. A ver. Ahora hasta que cargue, ¿no? Ahí está el ED-209. ¿Cómo camina? Bueno. Supongo que esa es la grabación. Porque dijo en vivo. Así que si es en vivo, los recagaron matando. Pero bueno, dice crimen en progreso. Oficial Lewis in pursuit. O sea, como que la manda, ¿no? Robocop como su respaldo. Bueno, este que viene acá sale en la película. Es este. Es idéntico, ¿eh? Es idéntico al de la película, al policía de la película. Lo puse acá para mostrárselos. Y la otra que están ahí atrás, la verdad que ni puta idea quiénes son, no me acuerdo de nadie, no son memorables tampoco. Así que creo que ni siquiera salen en la película, no tengo idea. Bien, hermosa cinemática con bugs gráficos y sin sonido. Me encanta. Bueno, ahí está la persecución de la van y el coche de policía. Cine, sí. Absoluto cine, papu. Vale, pongo esto por acá. Esto por ahí. Perfecto. Muestro un poquitito. Un poquitito. Por ahí. Ahí está. Esto. Ahí. Ahí estamos. Mira, papu. Cargó. Cargó, papu. Escuchate esa música. Bueno, esto que viene acá es Robocop 3 de la Amiga 500, papu. Anda de milagro. De milagro que esto anda. Bueno, es el primer Robocop en primera persona. El primero en primera persona. Mirá cómo el juego parece que va a 12 FPS. Pero el manubrio, el volante, el indicador de ahí parece que va a 60. Es súper fumado. Bueno, primera persona y encima sandbox. Tenemos mapita ahí. Mundo abierto. Mirá esos coches. Eso era una profecía de los coches Tesla. Del buen Narciso de Elon Musk. Bueno, acá teníamos ya una profecía de en aquel entonces. ¿Cómo iban a ser los coches Tesla? Como pudieron ver ahí. Mirá ese simulador de conducir, papá. ¿Sí? Sí, sí. Con la tremenda música encima. Bueno, choqué con uno que tenía al lado que no lo había visto. No solo lo choqué, lo reventé. Bueno, perdón, papu. No era la intención, papu. Te pido mil disculpas. ¿What? Ahí me chocaron a mí, hermano. No me jodas. Ahí me chocaron a mí. Ahí me chocaron a mí,
Sí, mirá, me chocaron a mí. Bueno, tenemos acá distintas incluso perspectivas. Miren, tenemos acá, podemos ver a Robocop de perfil. Y acá del otro perfil, en tiempo real, mientras vamos viendo el mapa. Mirá lo que es esto, papá, mirá. Hasta podemos cambiar la perspectiva. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es eso, papu. Y después dicen, no, la cámara de los GTA. ¿Qué GTA? Mirá lo que es esto. Uy, ¿qué es esto? Se ve horrible. Mirá lo que es esto, papá. Mirá. Mirá, mirá, mirá. No, tremendo. Hay una tumba ahí atrás. Bueno. Papu, tenía mis dudas, pero viendo este nivel de calidad, por fin entiendo que valió la pena tanto esfuerzo. ¿Viste, papu? ¿Viste? Y bueno, no solamente tenemos minimapa, tenemos libertad para ir a donde queramos, sino que podemos cagarnos en las reglas y venir por acá por tierra, cagándonos en las calles, para tomar atajos hacia donde tenemos que ir. Me encanta, papu. Tremendo. Se escucha bien la música, ¿no? Porque es importante que se escuche la música. Simulador de lata, no. Bueno, además de eso, tenemos un indicador de objetivo de a dónde tenemos que ir. Ahora entiendo por qué te tomó un mes. ¿Viste? ¿Viste? Es que en serio me da miedo que no se escuche la música. Pero tampoco quiero que se escuche demasiado. Pero vamos a ponerlo por ahí. Ahí creo que está. Bueno, abajo, que ven a la izquierda, que es donde está el minimapa, el cuadradito blanco es a donde tenemos que ir. Y el cuadradito verde es donde estamos nosotros. No me imagino sus caras cuando vieron esto. Ay, qué dolor de huevos, loco. Qué dolor de huevos. Bueno, allá hay una iglesia. Esa iglesia que ven ahí es la iglesia de la película. Los que estuvieron en el Let's Play del de Super Nintendo, que me enojé, que fue el último directo, que la iglesia era un nivel de mierda, las ratitas, bueno, es ahí adentro. Todo se da ahí adentro. Me encanta lo detallazo del coche para que luego las calles y edificios sean inexistentes. Sí, mira, en MC2 se ve mejor, loco. O sea, mira la línea de la calle que está ahí arriba a la derecha. O sea, como que va la línea y de repente hay un desnivel y sigue la calle por abajo. Son las calles de acá, papu. Son las calles de mi ciudad, esas. Están hechas mierda. Ay. Ah, no, era un efecto óptico, era un efecto óptico. Me encanta que podemos verlo a Robocop así. Encima hasta se le ve la boquita. Tengo que tener cuidado que no venga un coche, porque si me pongo a pelotear voy a chocar. Pero bueno. Ah, y también los guardados los tengo que hacer durante las escenas, porque si lo hago dentro del nivel, al cargar, digamos que la amiga no se lleva bien con los guardados. Y se rompe todo al cargar. Así que tengo que hacerlo durante las escenas. Efectivamente, cine. ¿Viste, papu? ¿Valió la pena estar un mes preparando esto o no? ¿Valió la pena, papu? Ay, qué dolor de huevo. Bueno, acá donde tenemos que venir, como saben, vino Lewis, nuestra compañera acá, y nosotros venimos como a asistirla. Hay un coche echando fuego. Por las dudas, si no distinguen que eso es humo, eso que está ahí a la izquierda es humo. Papu, ¿y debería pasar algo? Obvio, papu, estamos yendo al objetivo. Ayudar a Lewis. Estamos manejando, no va a pasar mucho mientras estamos manejando. Además de los choques que me hicieron, ¿no? Bueno, vamos a guardar acá. Ahí está. sale Robocop de una humazón caminando. La versión de MC2 está mejor, loco. Estas escenas son mejores. Después les voy a mostrar. Cuando terminemos esto, les voy a mostrar. Porque la comparación en serio es tremenda. Si el blanco es el objetivo, ¿qué es lo naranja? No tengo ni idea. ¿Sabés que no tengo ni idea qué es eso? No tengo idea qué es eso. Podría ir a buscarlo. Si aparece de nuevo. Bueno, acá estamos. Oficial Lewis está en un gran peligro. Acá está. Estos son los niveles en primera persona. Y esto es por lo que el juego... Si tenemos que terminar con los Splatterpunks, con la banda. Esto es por lo que el juego brilla. Es esto. Y eso que escuchan, que es un pop, pop,
Pop es el sensor del objetivo que nos dice a dónde, qué tan cerca estamos de nuestro objetivo, que en este caso es de rescatar a nuestra compañera Lewis. Mira esto, este escaneo tal cual como en la película. Tremendo, papu. Bueno, acá ya aparecen. Mirá lo que es eso, papá. Mirá lo que es esa jugabilidad, loco. Tremenda. Tremenda. En serio, porque todo el juego va como a 12 FPS, pero el mouse se mueve a 60. Es una locura. Hola, señora. ¿Cómo anda? O señor, no sé. Uy. Bueno, hay que tener cuidado con no dispararle a los civiles, porque te morís. El dinero que se habrán gastado para hacer esa parte manejando donde no pasa nada. Y bueno, pero mundo abierto, podés ver hasta zonas de la película, papu. Tremendo. Tremendo. Listo, facilito. El oficial Lewis está frente a un problema grande y oscuro, como Miguel. No, es que es que Lewis, claro, que yo como antes mostré al poli negro, creen que es él. No, es la compañera de Robocop. Pasa que no la mostraron en el... Uy, me acabo de comer una granada. Es la compañera de Robocop la que está acá. Nomás que no la mostraron. Entonces, como solamente mostraron al oficial, al jefe, parece como que vino él. Pero no, Lewis es la compañera. Creo que en ningún juego la han mostrado. Uy, se empezó a sonar más fuerte, ¿eh? Ojito. ¡Ojito que llegamos, papu! Toma. Si mantengo el clic, me pongo en modo cheater, ¿eh? Escuchen, mirá. Dispara como si fuera una metralleta. ¿Dónde estás? Me tiraron una granada. Dale, loco. Es medio injusto que te puedan tirar una granada cuando estás dando la vuelta a la cosa, ¿no? ¡Dale, papu! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡La encontré! Modo arresto. Ahí está Lewis. ¡Pumba! Lewis está a salvo. Bien hecho. Les tengo que decir una cosa. Porque tuve suerte. Tuve suerte. Porque resulta... Espera, vamos a hacer un guardado acá. Vamos a poner pausa. Resulta que la posición de Lewis en el mapa... es aleatorio. Cada vez que jugás es aleatorio. O sea, yo solamente me pegué a una pared y seguí el camino. Pero te puede salir en cualquier lado. Es como un laberinto el nivel. Te podría haber salido en cualquier lado. Y tuve suerte. Ay. El futuro de OCP ahora depende... Espera. Ajá, sí, en la aparentemente simple tarea de limpiar 12 cuadras, ¿no? 12 manzanas. Y ahora se entera, ahora descubre que se está como tornando en una zona de guerra. Que era una simple cosa de... Encima dice simple como si fuera simple, ¿viste? Desalojar 12 manzanas. Ahora se da cuenta, se entera de que se volvió como una zona de guerra. Cuando tendría que haber sido echarlos y ya está. Y dice que tenemos 4 días. Si Cadillac Heights no está como limpio, ¿no? O despejado para la demolición para el viernes a la noche. Bueno, dice que se ve como toda la mierda. Van a perder 350 millones de dólares. OCP va a estar arruinado. Dice, acá es donde Robocop. Donde... Espera. Ah, no, nada que ver. Bueno, dice como de ¿dónde está el Robocop en que tanto invertimos dinero? ¿Viste? ¿Dónde está? Y dice, agarralo, papu, conseguilo, traelo, metelo en el equipo de rehabilitación y no vamos a tener que preocuparnos sobre bueno, pequeño grupo de resistencia. O sea, quieren que nosotros nos hagamos malos y vayamos a desalojar a la gente y encargarnos básicamente del grupo de la resistencia. Ahí estamos nosotros, llegando a nuestro cochecito.
Que dice, hemos recibido una... ¿Cómo es? Buenas. Me vendieron juegos de 1820 y estás con uno de 1991 Tecas 12 Rajepisto. Pensé que jugarías a la Ouija. Tecas 12 Sep. No, la Ouija ni en pedo, papu. ¿Cómo anda, señor Argos? Bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias por esa sub, buen señor. 17 mesesazos. ¿Cómo anda, buen señor? Yaconito dice, la simple acción de echar a 12 familias de su casa contra su voluntad. Sí. Bueno, acá nuestro jefe dice, hemos recibido unas órdenes bastante locas, una orden bastante loca de OCP. Murphy, que somos nosotros, Robocop, y Lewis se tienen como que convertir en oficiales de rehabilitación. Esa es la orden. Y están bajo el comando de McDuggart. El que les mostré antes. Que yo decía McNugget. Y no, era McDuggart. A ver, ¿qué dice? La iglesia en Dixon... supongo que eso es una abreviación de Boulevard, supongo. Ni idea, estoy adivinando. Como que está sospechada de ser un escondite de los rebeldes. Anda a ver, papu. Bueno, chicos, tienen sus órdenes. Ahora, muévala, dice el señor. Y Robocop, así como viene, se va. Todo bien, recién termino de entrenar uno. No se olvide de tomar agua, señor. Ahí está la iglesia, mirá, te ponen hasta secuencia cinemática llegando a la iglesia, papo. No. Tremenda cualidad. Puta madre, me tiraron agua otra vez, recién tomé. Este es McDuggart. Evict and destroy rebels. Repito, evict and destroy rebels. This is an order. Aquí tenemos que papearnos a los rebeldes. Ahora hay que esperar a que cargue. Hay que esperar a que cargue, chicos. No hay mucho más que hacer. Esto no lo puedo acelerar. Ah, me olvidé decirles una cosa, lo de MC2. Que todo lo que estuve instalando ni siquiera me... Perdón, vamos a poner pausa. Ni siquiera me sirvió porque dije, bueno, a ver, vamos a cambiarle el procesador, que a lo mejor eso está dando problema y por eso se veía mal. Resulta que le cambié el procesador y no quiso andar más. La rompí, pero de una manera que ni cambiándoselo al de antes volvió a andar. O sea que tengo que reinstalarlo de cero. Siguiendo el video otra vez, yo dije, no, gracias, Pablo. No, gracias. Me quedo con 2. Pero bueno, ahora sí, continuemos. Bueno, ahí está como listando las directivas. Y el tema es que ahí dice, la directiva 1 dice como servir a la confianza pública, ¿no? Y el tema es que acá Robocop tiene una contradicción. Esto pasa en la película, ¿no? Y acá dice la directiva 2, proteger al inocente. Como de enfrentar a las fuerzas de rehabilitación afuera de la iglesia. O sea, acá mismo Robocop, esto pasa en la película, tiene un dilema moral y de programación que tiene la directiva 1, que es servir a la confianza pública, que lo que tiene que hacer es como seguir la orden como del gobierno, ¿no? Y lo que tiene que hacer es agarrar a los rebeldes y matarlos o arrestarlos. Pero después está la de proteger al inocente. Que los rebeldes al final son inocentes, son gente que han sido echadas de sus casas, ¿viste? Entonces como que está ahí. Y este es un momento donde el juego te deja decidir. Lo canónico es salir y enfrentarnos a las fuerzas estas de rehabilitación. Es decir, no, papu, la verdad que no voy a matar a esta gente que han sido echadas de sus casas, ¿viste? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y después la otra es matar a todos los rebeldes y que se vaya todo el carajo. Bueno, el tema es el siguiente. En la película hay una niña. Acá ni existe la niña, ¿no? Hay una niña que es el motivo por el que encuentran la iglesia. O sea, por el que encuentran la iglesia no. Perdón, por el que Robocop sabe que en la iglesia hay niños. O que hay por lo menos una niña.
Y como que si estuviera eso, daría más contexto a por qué tiene ese dilema. Pero bueno, no importa. La cosa es que la película, el tema de la iglesia y todo, tiene más contexto. Y es la misma niña que en el juego que jugamos el otro día, que era una cagada. Hackeaba el robot gigante y hackeaba todo. Bueno, básicamente es. Bueno, vamos a enfrentarnos a las fuerzas de seguridad, papu. Esta es tu última advertencia. ¡Hacete a un lado, papu! Bueno, acá es donde todo se va al carajo. Porque obviamente esto no puede terminar bien si tenemos que romper los focos de luz. Si me deja. No me está dejando romper los focos de luz. Bueno. No había forma de ganar eso, claramente. Hasta tenían los ED209 ahí. No había forma. Niña, Barney, ¿estás ahí? No. Papu, ¿tanto te quejaste de la niña que te hackeó tu canal y por eso lo hiciste directo por mí? Sí. Bueno, acá viene una cosa bastante injusta, que es que te ponen con 50% de vida y te empiezan a tirotear como entre 5 y tenés que irte corriendo. Bastante de mierda. Porque bueno, ahí dice que evitemos la confrontación con las fuerzas de rehabilitación y lleguemos a una distancia segura. Bueno, tenemos 40% de vida. ¿Perdimos? ¿Ya terminó? No. ¿Cómo quería que se termine? Qué malo. Pero bueno, tenemos que llegar a una distancia segura. Bien, del otro lado no había nadie. Qué bueno. Hay que ir con cuidado. Porque si perdemos, toca hacer este nivel de nuevo. ¡No! ¡Granada! Le disparé a la granada en el aire, papu. Mirate esa, le disparé a la granada en el aire y no me hizo nada. Hijo de puta. Che, es medio injusto que me pueda disparar antes de que yo lo vea, ¿no? Digo, como anotación. Para que en un futuro parche lo arreglen. Nota que en la música se escucha como si cayeran gotitas. O se siente como si cayeran gotitas. ¡No! Bueno, esa granada me la comí. Y me la comí con papitas. Esto acá. Ahí. Espérate, quiero ver si se escucha bien. Sí, se escucha. ¡Uy, no! ¡Alto bucle de sonido! Ahí está. Listo. Bueno. Vamos. Uy, se me rompió todo, puta madre. Ahí está. Vamos. Ahí está. ¿Qué toqué? Ahí está. Tengo miedo que se rompa todo de repente. Bien. ¿Ven? Esas gotitas. Pero... ¿What? Ah, bueno, es un camino sin salida. Qué hijos de puta. Bueno, qué bonito. Qué bonito.
Va, papu. Ya como que ya tomé una distancia segura, ¿no? ¿Qué tanta distancia crees que tome? No, me tiraron una granada. Puta madre, tengo 11% de vida. Puta madre. ¿Por qué no puedo avanzar? Ahí está. Por favor, basta. No, ¿qué es esto? Hay otra vez dos lados. Dale, me voy a asomar a dispararle a este y me va a papear el del otro lado. No sean hijos de puta. Ah, no. No había nadie del otro lado. Bueno. Puta madre. ¡Ah! No sé para dónde ir. Puta madre, ahí hay dos lados también, loco. Me tiraron otra granada. Me cago en la puta. ¡No! Me morí. Bueno. Perdimos. Me siguen disparando, por cierto. Ya perdí y me siguen disparando. Hay dos finales para este juego, ¿no? Ni idea. Ah, que sí, ni idea. Uf. Qué dolor de huevos, loco. Es que sí, que te hagan empezar con 40% de... Bueno. Ahora, hoy en las noticias. Esta noche en las noticias. Motor City Burns de los Robocop. Sí, nos cagamos muriendo. El OCP dice que, bueno, que se terminó el proyecto Robocop por una falta de fondos. Mentira, me recagaron a tiro, papu. Esa es la hermosa música al perder, que es la misma que cuando inicia el juego, por cierto. Vamos a cargar y cargamos desde acá. Vamos de nuevo. A ver si hay suerte. Ahora ya sé que hay un camino, que es un dead end, que no lleva a ningún lado, y que me tuve que enfrentar a dos que me bajaron un poquitito la vida, así que a eso ya no nos vamos a enfrentar, claramente. Y yo quiero tomar el camino de la canon de la peli. Entonces no voy a ponerme a matar a los rebeldes. Si cargas no me enojo, pavo. La verdad, si cargas no me enojo. Primera papeada. No. No. ¿Por qué tanta maldad? Sorprendentemente no se ha roto tanto el audio como pensé que se iba a romper. Ya la mofé. Bueno, maté más esta vez, maté más. Apenas arranque tengo que empezar a correr como desgraciado. ¡Corre! ¡Ah! Entonces después estos fueran... No. Ni en pedo, papu. La verdad que lo ideal sería intentar evitar los pasillos con doble... Me cago en la puta madre, con doble bifurcación. Dios, ya siento la inmersión de los 90. ¿Cómo anda, señor Quetzal? Bienvenido, ¿viste?
Tremendo goti, papu, te traje. Pasa que acá si me tiran una granada me como tremenda piroshka, hermano. Acá tuve suerte porque justo miré al lado donde había uno. Pero si no es que te vas papeadísimo, loco. Volví por el lugar que... Dios mío. Ay. Ya me perdí. La verdad que yo me perdí. Esta la doy por perdida. Creo que me tiraron una granada. Bueno. Uno dice, una pregunta. ¿Cuándo te volvemos a jugar algo con un retro? Ni yo sé, papu. Ni yo sé. A lo mejor de repente un día te aparezco. ¿Y qué pasa? Que claro, retro. ¿Saben qué? Les voy a contar una cosa. Me enteré que acá en mi ciudad hay un lugar que se llama, que tiene algo de retro, ¿viste? Entonces yo digo, voy a ir a ver qué tienen. Y fui hoy a ver qué tenían. Y la chica que atiende, toda contenta, muy simpática, me dice que vende juegos, o sea, me muestra los juegos de Play 3. Yo de... Ah, esto es como de... Esto es lo retro. Y ella dice, sí, estos son juegos de Play 3. Y yo, bueno. Está bien, bueno, gracias. Buen día, nos vemos. ¿Cómo que retro Play 3? Yo dije, van a hacer juegos PC, los media, Abandon. No, nada que ver. Juegos retro, ¿viste? Eran Play 3. Play 3 es retro, la consola salió hace 19 años, pero la puta madre. Pero sí. Dale, deja de granadearme, hijo de piscina, ya estoy re perdido. No sé ni dónde estoy. Y me tiraron otra granada, muchas gracias. No, es que no podés frenarte ni hablar en este juego, porque no tenés forma de saber por dónde venís. Es tremendo. Ahí está, mirá. Ah, bueno. ¡No! ¡No! ¡Le disparé y era un civil, hermano! ¡No! ¿Me contó cómo es que gané o que perdí? Porque gané y a la vez perdí. ¿Pero qué me cargó primero? ¿Que gané o que perdí? A ver. La concha de tu hermana, la puta que te parió. No. Puta madre. Puta madre, lo había logrado, loco. No. Equivocaste de pele, esto no es Terminator. Puta madre. ¿Cuándo Ramiro va a jugar algo no retro? ¿Y qué le dice la bola 8? Dice que XD. Hasta ya sabe. Vamos de nuevo. A ver si esta es la buena. ¿Será la buena? ¿O no será la buena? Era buena la otra, Era buena, como la cagué. No me dejó disparar. Dale que se puede, papu. Dale, el de Super Nintendo fue mucho peor. Este está bueno. Este no está tan malo. Sé que visualmente no es
lo más guau, pero... Bien. Dos izquierda. Buenas Uy. tardes. ¿Cómo anda, señor Citroneja? Muchas gracias por esos 23 meses, señor, por ese suculento Prime. ¿Cómo anda? Llegó justo para ver este Goti, buen señor Citroneja. Buen señor Citroneja, mira, cada vez vamos mejorando en calidad. En calidad videojueguil, papu. Creo que ahí adelante era donde estaba el Dead End, así que voy a venir por acá. Gracias, señor Citroneja, bienvenido. Feliz miércoles. Rami, con cada juego que trae gente no está mal. Hemos jugado cosas peores. Procede a jugar otra cosa mala que usaré en el futuro. Y sí, porque... O sea, lo de Robocop ha sido una anécdota curiosa. Porque cuando jugué el de Game Boy... el primero de Game... No, perdón. Sí, el primero de Game Boy. Que me enojé mucho con el juego. Que la música era preciosa. Me comentó alguien que jugó, si me está escuchando acá el recibo también le mando un saludo, que jugó otras versiones de Amstrad, de Spectrum, versiones que yo no he jugado porque me intimidaba verlas. O sea, imagínense, ¿viste? Porque hay gente que se debe escuchar y dice, Papu, vos me estás diciendo que has jugado todas estas caconas y decís que hay algo peor que te ha intimidado hasta un punto donde ni lo has jugado. Sí, imagínense cómo son. Sí. Bueno, y alguien que la jugó y me dijo, esto no está mal. Claro, porque viene de la experiencia de jugar eso. Y yo no jugué eso, entonces no puedo medirlo con la misma vara. Y está interesante eso, cómo en base a experiencias... No. Le di a la granada justo antes de que me explote, papu. Tremendo. No, pero sí estuvo gracioso porque terminé el Robocop de Game Boy. Después... Si acá me acordaba. No sabía si era acá, pero... Bueno. Después jugué... Bueno, ya ni me acuerdo el orden, ¿no? Pero dije que el primero de Game Boy era el peor. Después jugué el 2 de Game Boy. No en este orden, ¿no? El 2 de Game Boy es mucho mejor que el 1 de Game Boy. Mucho mejor, pero muchísimo mejor, ¿eh? Y después, bueno, jugamos los DNS, todo, pero el peor obviamente es el último directo que hice, ¿no? El de Super Nintendo es un asco. Ese juego es un asquete. Hasta tal punto... Uy, volví para acá. Hasta tal punto que es lo que les digo. Si ustedes buscan en YouTube, no van a encontrar un Let's Play comentado del Robocop de Super Nintendo sin usar saves a cada rato. No lo van a encontrar. Yo encontré un solo directo de dos gringos y guardaban a cada rato. Porque estaban pasándoselo de chill, ¿no? No de vamos a jugarlo sin hacer trampas, sin nada. No, estaba de... Tampoco es algo malo, cada uno lo juega como quiere. Es como el F5, F9 en Skyrim. Solamente que, claro, ese juego no lo tiene de forma... No estaba pensado para hacer eso, ¿no? Pero no van a encontrarlo. O sea, hay un video que se lo pasa en 20 minutos y está callado. Es un video, obviamente, de lo que les digo. Graban horas y horas y el intento bueno lo recortan y lo suben. Que es gracioso porque hay gente que piensa que el juego es fácil porque ves que el video dura 20 minutos. No, papu. No, papu. Pensá que esa es la que le salió bien. Estoy volviendo. ¿What? ¿Dónde estoy yendo, loco? ¿A dónde carajos me estoy yendo? Ya me perdí. Es que no tendría que haberme puesto a hablar, loco. No me tendría que haber puesto a hablar. Tendría que haber pasado el nivel y después me ponía a hablar. Porque ahora no sé dónde estoy. No sé ni dónde estoy ni a dónde voy. What?
Uy, ¿dónde me metí, hermano? Claro, que como el objetivo es tomar distancia de la salida. Y yo no sé dónde está la salida, o sea, la entrada, ¿no? Gente dice, Papu, ¿cómo no sabes dónde está? Si el mapa está tan bien diagramado. Además, las zonas se diferencian tanto. Dice Cero, dice, pero Rami, Elden Ring tiene un speedrun de 1 hora. Obviamente es un juego fácil. No, si no sabes qué dolor de gol. Ah, pero papu, hay un medio de 15 minutos, no puede ser. Y sí, boludo, y sí. Y sí. Ay, claro, que no. Como no sé por dónde vine y hay muertos por los 3 caminos, no sé para dónde ir, hermano. No sé para dónde meterme. ¿Ves? Acá era donde... Puta madre, acá, este era el dead end. A donde acabé de venir. Tal vez debería analizar el entorno. Cómo les gusta picarme. Cómo les gusta picarme, papu. Sé cuánta maldad. Ay, para mí es por acá. Para mí tiene que ser por acá. Me voy derecho. O sea, acá mismo. Todos están vivos, ¿no? A ver. Tiene que ser por acá, Puta madre, ya vi que hay más muertos. ¡Me cago en la puta! ¿Para dónde tengo que ir, papu? Acá está el Deden, ¿cierto? ¡Ay! No lo podía ver, pero era Missy. Bueno, esa granada. Toca aplicarla al laberinto. Claro que como no sé desde dónde entré, ¿cómo hago para pegarme a la... ¿Cómo hago para pegarme a la pared, izquierda o derecha? A lo mejor me pego a una creyendo que la izquierda y es la derecha. Igual no me acuerdo cuál era el truco, si era pegarse a la izquierda o a la derecha, la pared del laberinto. Ya me olvidé cómo era. No me tires granada. No me tires granada. No me tires granada. No me tires granada. Bien. 2%. Dale, hijo de puta, decime que llegué a una distancia segura, dale. No, ahí debe estar el dead end. Puta madre. Otro dead end. No sé a dónde ir, loco. Tengo 2% de vida, voy a tener que hacer de nuevo el nivel. No. ¡No! ¡Si era el dead end! ¿O no? No, si era el de puta madre. ¡Oh! Ah, pero la musiquita está buena. 1% de vida, 99% de fe. ¿Sabés qué va a pasar, Cero? Voy a avanzar y desde acá a la derecha me van a dar una balita. Y me voy a morir. Mira. ¿Viste? Es que ya sé cómo funciona este juego de mierda, loco. Puta madre. Porque reacciona antes. Yo no lo puedo ver. Y él sí me ve a mí. Ay. Tal cual, si tenés razón. Bueno. Vamos. Esta es la buena. Ya estamos más avivados. Dale. Mira, voy a tomar agua. Me voy a hidratar. Vamos. Ay. A ver si carga. Ya se empezó a petardear el audio. No empecemos, que íbamos bien. No empecemos con el pip, pip, pip. No empecemos. Ay, hola, señor Gates. Cero dice, hidratate más. Voy.
puedo disparar. No, no me deja darle si no rompo el foco, loco. Qué pereza. O sea, yo los veo, pero parece que Robocop no. Lewis moría, ¿cómo no me acuerdo? Sí, no sé si lo dijeron ahora, porque es que no lo vi. Como estoy ocupado cagándome a tiro, no veo. ¡Puta madre! ¡No! ¡Me bajaron más vida! ¿Lo dijeron? No, no lo vi. Si salió un cartel, no lo vi. ¿Lo viste, Cero? Para que, claro, como me estoy cagando. Lo decía ahí arriba. Sí, es que en la película, que es una de las cosas que hacen que sea una mierda la película, es que justamente matan a Lewis, que es básicamente una coprotagonista casi con Robocop. La matan de una forma muy estúpida, muy estúpida. Y es un personaje que está en las dos primeras películas, ¿viste? Entonces, como de cómo te cargas a un personaje que gusta tanto de una forma tan estúpida, no sé, además se siente tan como raro, tan anticlimático cuando lo ves, es raro. Dije que iba a decir lo de chicos, bueno, se viene spoiler y me olvidé, la puta madre. Culpa de Cero. Van a Rami y a mí. A mí, a Rami. Y sí, porque yo también. Otra vez empezamos con esto de que doy vuelta. No, dale. Es por acá. Bien. Puta madre, era del otro lado, me cago en la puta madre. Pasa nada, no pasa nada, vamos que se puede. Tenemos 20% todavía, papus. Acá era, sí, listo. Me quedo quieto porque antes la cagué. Ahí está, listo, ya está. Se terminó. El nivel, el juego todavía le queda. Ay, qué bonito. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está, hacemos nuestro guardado. Bueno, ahí dice que oficiales de OCP dicen que básicamente yo soy el responsable por el asesinato de mi compañera Lewis después de abandonar el lugar. O sea, me están echando la culpa a mí. Dice que también fue... ¿qué ha sido qué? Ah, la mierda, como que ha sido como conectado, relacionado con como el esparcimiento, ¿no? Del terrorismo en la zona de Cali Heights, en el Old Detroit. Entonces, básicamente me está tratando de terrorista. Dice, mientras tanto, con la ayuda de los rebeldes en la iglesia, el renegado Robocop escapa a través de las alcantarillas a un escondite en Rocket Motors. Con sus sistemas reparados por los rebeldes, bueno, como que nos preparamos para vengar la muerte de Lewis y aniquilar a las fuerzas estas de rehabilitación. Ahí está, cochecito.
Las pantallas de carga son un poco un dolor de huevos, no les voy a mentir, tío. Un dolor de huevo bastante potente. Pero bueno. Sin usar cheats solo con sus muñones. ¿Cómo? Ahí está. Bien. Objetivo principal McDaggart. Ajá. Posible localización de los reaps. O sea, tenemos que ir a buscar al jefe, a ese rubio que estaba con el arma. Bueno, tenemos que ir a buscar a ese. Vamos, papu. Tenemos que ir al cuadradito blanco, que es el objetivo. Así que nos vamos para acá. Se alcanza a ver ahí en el minimapa. Para los que se fueron sumando y no llegaron a ver el comienzo, mirá, Robocop con modo sandbox, papu. Con modo sandbox tenemos acá un mundito abierto. Mirá lo que es esto, papu. Hasta tenemos cámaras, distintas cámaras. GTA un poroto, papu. GTA un poroto. Mirá. Tenemos distintas perspectivas. Uy, ahí no veo una chota. Ahí, mirá. ¡Fua! Mirá lo que es eso, papá. Mirá. Una delicia. Una delicia. Lo ponemos acá. Esos 15 FPS. Sí, hasta creo que son menos. Pero me encanta como el cosito en el volante se ve como a 60 FPS como se mueve. Pero todo el resto del juego está súper ahí abajo de FPS. Pasa que claro, si lo intentaba jugar en una amiga con más potencia, el juego iba muy acelerado y no se podía jugar. Así que bueno, estamos yendo a buscar ahora al McDaggart. Ahí está el hotel. Vamos a hacer un guardadito por acá. Ahí estamos. Mira, lo bueno es que como no es tan largo, probablemente juguemos este y otro más. Que el otro más está mejor que este. Está más bonito. Tampoco es muy difícil, ¿no? Pero está muy bonito. Bien. Así que ahora tenemos que buscarlo en el hotel. Eso dijiste el otro día. Bueno. Uno puede equivocarse a veces. Mira, cambiaron el color de las paredes, papu. ¿What? Soy medio boludo, maté a un inocente. Maté a un inocente, estaba leyendo el chat y miré para cualquier lado, maté a un inocente, puta madre. Bueno, no pasa nada, papu. Bueno, este hotel tiene 4 pisos. No tengo muy claro si la ubicación es siempre la misma o si acá también va rotando. Supongo que lo iremos viendo. Rami ve los brazos levantados y se convierte en policía estadounidense. No. No. No era por ahí, papá. Tengo que buscar el ascensor. Mirá el puntaje que tengo ahí arriba, papu. Qué rico. Ay, casi le disparo. Te podrías agachar, ¿no, forro? Por cierto, se pueden abrir las puertas, ¿eh? Mira. Si le disparas a la puerta, la podés abrir. Y podés ver lo que hay adentro, todo. Estaría bueno que me pongan 2 monitos culeando, pero no. Bueno, acá está el ascensor. Mirá lo que es esta mecánica, papu, ¿eh? Mirá. Te metes al ascensor y por un momento lo veo a través de la pared. Bueno, le disparás y así accionás el botón del ascensor. No, este es el futuro, papu. Se dice, Ramiro, ¿algún juego que te haya sacado todos los logros últimamente? No juego porno. Creo que no. No, es que claro, sí, no juego porno y me lo sacas, ¿viste? Me sacas todo. Pero no, verdad que no.
Bueno, piso 2. Se escucha como suena un poquitito más rápido, pero vamos al 3. Mirá. Ahí se escucha un poquitito más rápido, hola, señor Emanuel, dice, ¿vas a actualizar la PC? Justo estoy jugando esto y viene esa pregunta, me parece perfecta la pregunta jugando esto, la verdad. Sí, tengo un montón de partes compradas, algunas desde hace años, esperando a que por fin la logre terminar de armar y esperando a que básicamente arregle mi habitación, que hay problemas de humedad en las paredes. O sea, el enchufe donde está conectada mi PC ahora mismo está toda húmeda la pared. Es un peligro. Es un peligro. O sea, no húmeda solamente de que tiene un poquito. No, húmeda de que se ve oscura de lo mojada que está. Así que... Sí, una vez que arregle la habitación y compre lo que falta, obviamente va a haber PC nuevo. Que falta poco, la verdad. Alta humedad y no, sí, moho negro, sí, por todos lados. Por todos lados en toda la casa, en realidad. Pero bueno. ¿Va a actualizar PC y se va a jugar otro Robocop 3? Sí, papu. Sí, papu. Vamos al siguiente piso 4. No, porque hay gente que en serio piensa que cuando me tenga la PC nueva solo me voy a poner a jugar cosas nuevas. Y es como, se van a llevar una decepción porque lo que va a pasar es que voy a jugarme... Uy, ahí se escucha más rápido. Voy a jugarme un Robocop del año 87 y al otro día me voy a hacer un directo de Elden Ring, ¿viste? Esa va a ser la cosa que va a pasar. No que voy a dejar de jugar juegos viejos, sino que voy a poder jugar juegos nuevos, juegos viejos, deliciosos. Me salió tu antiguo canal de Ramiro Responde ese de micrófono viejo. Uf, ¿cómo olvidar el pitido, papu? ¿Cómo olvidar el pitido? Bueno, llegamos al piso 4, acá es donde me cago en la... Ah, no era de los dos lados. Bueno. Jugate el Crisis Remaster cuando la consigas para seguir la... ¡Ay, qué asco el puto Crisis Remaster! ¿Cómo me cagó Zip, ¿Cómo me cagó Zip? Yo con la PC feliz de que puedo subir más los gráficos en los juegos de Play. Sí. Ahí se está intensificando, No, granada, no. Bien. ¿What? Yo le di a la granada, no jodas. Ah, no, maté a un inocente, puta madre. No sé si era para la derecha o para la izquierda acá. Puta madre. Volví a jugar el Mario. Sí. Bien. Le di a la granada. Bien. Es por acá. De puta. Bien. ¿Es acá? Uy, se trabó el audio y todo. ¿Es acá? Sí. McDaggart ha escapado a través de la ventana. Nah. Se fue en una van de rehabilitación a cagar, loco. Se me escapó. Bueno, vamos a hacer un guardado acá, que se viene papeada. Ahí está. Ahí se está escapando McDaggart. Y nosotros vamos atrás con el coche de poli. Ahí. Hice una ambulancia más que un coche de policía, pero... ¿Te tomaste muy en serio lo de ser policía, Ram? No. Necesitamos un maratón de Mario Bros. Como lo hiciste con el Zelda. Uf. Y ganas nos faltan, papu, No te voy a mentir, manera ahí. Un día empiezo de nuevo, me vicio así como a los Zelda, me empiezo a viciar al Mario, después te sale una enviciada Metroid, ¿viste? Full Nintendo el pibe. Bien. El escondite de los rebeldes ha sido localizado y destruido
por una fuerza desconocida. Vuelve a Rocket Motors inmediatamente. Ah, mira, voy a ver lo que había dicho Zero, que hay un cuadradito naranja que no sé qué es. Quiero ver qué es. Este Let's Play va a durar más gracias a Zero. A ver. ¿Qué es? No lo veo. ¿Esto? ¿Qué es esto? Acá, ahora no se ve. ¿What? Ah, me están recagando a tiros. No sé qué, pero yo no le puedo disparar. Hijo de puta, me llenó de... ¿Me come? No, es el no, el objetivo está en el lugar blanco. No sé qué es. ¡Puta madre! ¡Córranse, boludo! ¡Qué pelotudos, hermano! ¿Para eso tenés coche, pelotudo? Imagínense que Robocop se asoma por la ventana para decir eso, ¿no? Hijo de puta, es que claro, no puedo sacar el arma. No tengo tecla para sacar el arma mientras estoy en el coche. Entonces me fui papeado. No, sí me voy, no le puedo hacer... ¿What? Ah, bueno, hay paredes invisibles. Anda a cagar, hermano. Hay unos palitos ahí que supuestamente son como el límite, ¿no? Pero andate a cagar. Andate a cagar, vamos a cargar. A cargar no me puedo. Vamos donde tenemos que ir. ¿Okay? Quería sacarme la duda y me la saqué. Ahora le tengo que levantar la pantalla de carga otra vez, muchacho. Me encantaría hacer un guardado ya directamente en el juego. Pero como les digo, se rompe todo, así que no puedo. Me fui por donde no era. Ah, no importa. Damos la vueltita por acá. Hubiera sido más rápido ir por donde tenía que ir, pero bueno. What? ¿Dónde me... Oh, 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 oh. Al final tuve que ir por el lugar que dije, vamos a cortar camino. ¿Y me jodí? Bien. Mientras tanto, en Kanemitsu Corporation, en Kyoto, Japón. Dice, maldito sea, malditos incompetentes americanos. ¿Por qué le pongo acento ruso si es japonés? Hay más que plata acá en juego, papu. No cancelé, pero bueno, por primera vez voy a tener que liberar a Otomo para lidiar con la situación y para destruir a ese inútil Robocop. Se viene, papus. Otomo, el ninja japonés. Que es una sombra negra como todos los demás enemigos de este juego. Pero bueno. Dice Manuel, dice... ¿para qué hizo?
Ramiro, imagínate llevar un juego de nuestra época, alguna época tipo años 60, 70, 80 o 90. ¿Qué juego sería? Yo llevaría Red Dead Redemption 2. Ah, yo llevaría el Crysis 1. Yo creo que llevaría el Crysis 1 a los años 60, 70 y le pongo y le digo, toma, mira esto. Toma, mira esto. Eso le pondría. El primer Crysis le diría, mira esto, papu. Uf, que si en el momento en el que salió 2007, 2008, por ahí creo, las PC no lo podían correr, imagínate. No hay forma, ni podés ejecutarlo siquiera. No, es tremendo, es tremendo. Bueno, a ver qué dice. 3 monjas. Son 3 monjas, ¿no? In 5 clergy. Clergy, no sé si clergy son clérigos, no sé qué significa, pero bueno. Fueron asesinados hoy. La última atrocidad. Ah, bueno, a manos del asesino Robocop, el asesino cyborg Robocop. Guau. Guau. Hola, señor Diker, bienvenido. ¿Cómo anda? Dale, llevarles el no, dale una pizca de cielo y infierno. Y primero diría, papu, ¿cómo meto esa cosa circular en mi disquetera? Y luego cuando lo logra la compu se prende fuego y explota. Sí. ¿Te imaginas que le decís, papu, ahora los saves se guardan en la nube y el tipo mira para arriba, ¿viste? No entiende nada. Y vamos a hacer un guardadito por acá también. Ya básicamente me están acusando de matar a un montón de gente que no he matado, de haber hecho lo peor, de haber matado a mi compañera incluso. Unos mamagüevos. Yo llevaría el Fear and Hunger. Uff. Si ya ahí en los 90 ya por un ¿cómo es? Por un Mortal Kombat te pegaban el grito al cielo, ¿no? Les pones un Fear and Hunger. Bueno, mira, es curioso, como es un ninja japonés, me hace un saludo antes de pelear. Me gusta eso. Pero bueno, acá estamos. Hace el señor. La pelea básicamente, esta boss fight, me encanta porque tenemos distintas cámaras. Esta es una cámara donde el escenario tiene bastante más calidad. Y bueno, las otras perspectivas son esta. Esta. Y acá está esta, que es la que más linda se ve, pero que es imposible jugarlo. Pero bueno, tenemos distintas perspectivas. Y sí, Robocop camina. Mientras nuestro compañero Otomo salta, Robocop camina. Así que tenemos que intentar... los controles de esto es horrible, no. Lo siguiente. Así que tenemos que sacar nuestra pistola. Y ver si tengo la suerte de poderle dar. Porque por cierto, les digo, si el cyborg, el señor Otomo, les alcanza a pegar a melee mientras ustedes le están disparando, y ya me cagó. No sé si alcancé a guardar el arma o si me pegó. Puta madre, se quedó con 69 de vida. Pero si te pega, como que te saca el arma y no la podés volver a sacar en toda la pelea, lo cual es una verdadera mierda. Hijo de puta. Hay un golpe a melee que es un verdadero asco. ¿Cómo peleas sin arma? Con puñitos. Pegás a puñitos. Así, mira. Así. Bueno, no se ve, pero así. Bueno, ahí sacó el arma, me recagó el hijo de puta. Pero, sí, pega el giro como en la peli, loco. No, tremendo detalle. Pero sí, te pega y te jodiste, así que tengo que tener cuidado con eso. Tengo que tomar distancia. Eso es lo que estoy intentando hacer. Tomar distancia. Ahí creo que es una buena distancia. Me doy la vuelta, saco el arma. La concha de tu madre. Boludo, me saltó encima en un segundo. Qué hijo de puta. Bueno, creo que no me alcanzó a quitar el arma. Vamos, papu. Vamos que se puede, papu. Pelea épica, dale. Pelea épica hecha para el orto. Pero vamos, papu. Vamos. No va a dejar de saltarme encima, ¿no? Tengo que tomar distancia. Tengo que tomar distancia y que el señor se petatee un poco. Eso, ahí.
Ahí. Dale. La concha de tu madre. Es que... Oh, además la música es piquísima. No, sí, la música a lo mejor, papo. Me cago en la puta. Ahora. A ver. Caetizo. Como que cae, se levanta y dice, es cierto que me tenía que morir. Ay, loco, me encanta. Qué hermoso. Graficazos. No entiendo cómo tu PC no echa humo con esta maravilla visual. ¿Viste, papu? Ay, bien. Ahí está la torre de OCP. McDaggart. Como dicen, vamos a tener que limpiar, que tener limpio ya Old Detroit para mañana a la noche. O OCP va a estar arruinado. Se va a arruinar. ¿Cómo anda, señor Wolf? Bienvenido. Sí, bueno, ahí dice que la policía además como que se opone a ellos, ¿no? Se opone a OCP. Entonces dice que ahora tienen nuevos reclutas, los Splatterpunks. O sea que la empresa esta de mierda, la megacorporación, reclutó a todos los drogadictos y a todos las bandas estas que vimos al comienzo. Bueno, ahora los reclutaron. Dice, sí, le pagamos para disparar gente. Y ellos lo aman. O lo van a amar. Y claro, porque ya lo hacen gratis, ¿viste? Encima ahora les van a pagar. Tremendo plot twist, papu. Este es McDaggart. Comando de la Fuerza de Rehabilitación. Sí, bueno, ahí dice que se va a limpiar las cosas que quedan. Para mañana. O sea que va a estar limpiada ya para mañana a las 10 a.m. Y no alcancé a leer el resto. La puta que lo parió. Se me salió, me olvidé de ponerle pausa. Pero dice: mientras tanto, después de la batalla con el con el Robocop, básicamente. Otomo. Sí, como que Robocop recupera sus fuerzas y se prepara. Ay, no, sí, ya sé lo que. Prepara el Hero Pack para la batalla que se viene. Ay. El Hero Pack. Ustedes no saben los controles de esto, lo que es. Ay. Los controles de este nivel es... Uf, mirá, ahí está Robocop con su jetpack, que le dicen Hero Pack. Es un jetpack, no me rompan los juegos. Ay. Cuando vean los controles de esto... Bueno, no los van a ver, no los pueden sentir, tienen que jugarlo para sentirlo. Caca que son los controles de esto. Ay, mirá lo que es esto, papu. Mirá lo que es esto, papá. Mirá. Parece un simulador de aviones, ¿no? Simulador ahí de aviación. No. Es Robocop, papu. Es Robocop en su jetpack. Y tenemos incluso... Mirá. Distintas perspectivas, papu. Mirá lo que es eso. Mirá esas perspectivas. Mirá, papu. Mirá. A ver si puedo. Vamos a aumentarle la velocidad. Que me acuerde con qué tecla, ¿no? Me están disparando a mí, por cierto. Sí, esto va a llevar varios intentos. A ver. Pero... bueno, ya me reventaron. Vamos de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Ay. Bueno. No pasa nada. Son cosas que pasan, chicos. Vamos de nuevo. A ver.
Tengo que intentar encontrar... Ajá, pero puedo... Ajá, puedo irme para arriba. O sea, lo que ven a la izquierda es la altitud que estamos. Pero hay otra cosa que es la potencia, la velocidad, la potencia del jetpack, que no estoy... Ay, casi le doy al helicóptero. Que no estoy encontrando cuál es la puta tecla. Para... ¡No! No, 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 no me cambies eso. No, no sé cómo bajarle eso, la verdad que ni idea. Estoy apretando prácticamente todas las teclas y no... debe ser con... Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, tenemos que... A ver. Bien, ahí hay uno, ahí hay otro. Les comento, lo que está en el medio de la pantalla es como nuestro radar. Los cuadrados naranjas son objetivos, los cuadrados rojos son básicamente enemigos que me quieren papear. Así que tenemos que papearlos a ellos antes. A ver, espera. Vamos a subir la potencia, nos vamos para arriba un poco. Ahí. Reducimos toda la velocidad. Uy, la mareada. Uy, me cago en la puta madre. ¿Dónde está? Ahí hay uno. Toma. Ahí hay otro. Toma. Y el otro. ¡Ah! ¡Se me escapó! ¡Ay! No, no tengo vida casi, puta madre. Bien. Me bajé unos cuantos, A ver. Quiero ver con la cámara esta cómo se ve. A ver. No me lo de frente, hermano. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? A ver. Para arriba. Mirá. Mirá esa potencia, papu. ¡Ah! Ay, ¿qué es esto? Mira. Bueno, ya vamos, Juan. Ay. Así quedó yo luego de ver el hermoso... espera que me... Ahora se ve, la cámara, no, te da unas ganas de vomitar esto. ¡No! Pero... El efecto de sonido como si fueran, no sé, unos platos rotos. No, platos no, pero como ese típico efecto que ponen cuando se cae algo, ¿viste? Cuando se caen cajas con cosas, no sé. Ay, ¿qué es este juego? Bueno. Vamos que ya le agarré la mano a los controles, ya estamos más o menos. Ya estamos. Dale que se puede, papu. Reducimos un poco la velocidad. Aumentarlo un poco ahí porque si no me van a papear. Ajá, ahora la volvemos a reducir. Nos cargamos a los helicópteros. A ese le había disparado, pero bueno. Loco, dale, no te me muevas tanto, la concha de tu madre. ¡Hijo de puta, te recagué a tiros! ¿Cómo no explotaste, hermano? 1%, pero andá a papiarte una pirosca. Vamos otra vez. Vamos que se puede. Estamos a nada de terminarlo, dale. Robocop moviéndose a lo loco. La PC corriendo esa maravilla gráfica, sí. Encima incluso así se me está rompiendo un poco el sonido. A ver. Bien, así. Ya murió uno. ¿Dónde hay otro? No lo veo. Allá hay uno, ¿no? Me parece que está por ahí. Sí, ahí está, mira.
O así un poquitito. Ahora de... ¡Excelente! Bien. Bueno, ahora creo que ya no quedan helicópteros enemigos, así que podemos tranquilamente ponernos a... No, es que no puedo jugar así, es imposible. Ponernos a destruir a los Splatterpunks, los coches de esos. A ver. Los cuadrados verdes son aliados, así que obviamente no... Creo que ni se les puede disparar, por suerte creo que ni se les puede disparar. A ver, espera, vamos a ir full arriba. Y ahora descendemos. O sea, bajamos la potencia y miramos para abajo. Ahí. Vamos a buscar. Dale, hermano, no te me petates. Estoy como en el punto cero y me mueve el radar para todos lados el objetivo, loco. No puedo saber dónde estoy así. Ahí. A ver, un poquitito por ahí. Ahí. Objetivos deberían de estar por acá abajo. Ah, acá están, mira. 1, 2. Un poquitito para arriba. Para arriba, la concha de tu madre, me voy a estrellar. ¡Ah! Los controles son una caca, loco, no se puede. Para arriba. Bien. Bajamos la potencia. Pasa que claro, el radar se me está desorientando un poco y yo estoy más perdido, loco. A ver, ahí deberían de estar. Ahí hay una camioneta. Pará, hay un cuadrado rojo. ¿Hay un helicóptero todavía? El mamagüevo estaba dando vueltas. Vení para acá. Destruido, babu. Pero qué fácil que es este juego, hermano. Loco, dale, ¿dónde mierda están las cosas estas? Me estoy poniendo nervioso. ¿Dónde está? Vamos para arriba otra vez. Ahí, ahora hacemos así. Y por ahí lo voy a encontrar. Vamos a ir bajando despacito. Despacito. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Y si lo rompes no me enojo, Perfecto. Bueno, está saliendo bien, dentro de lo que... de lo... digamos... poco visualmente y cómodamente de jugar que es este nivel. O sea, el juego tiene sus cosas, pero este nivel es definitivamente el peor de todos en cuanto a controles. O sea, es divertido, pero está... Ah, me quedan todavía, Me quedan unos que estaban ahí aisladitos. A ver. Boludo, a ver, que no veo ni dónde estoy. Puta madre. No. Pasa que, claro, si toco el suelo ya exploto. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Por eso tomo altitud y vuelvo a mirar hacia abajo. Hasta encontrarlos, a ver dónde están. Porque no sé dónde están. No veo. ¿Dónde están? Ahí. 1, 2. ¡Listo! Ah, transmisión entrante. Uf. RoboFreak, este es tu amigo McDaggart. Si me querés, estoy en la torre de OCP. Come and get me. Vení a agarrarme, papu. Si me querés, vení. Ay, qué nivel, qué nivel. Qué nivel. Vamos a hacer un guardado porque no lo quiero volver a hacer, gracias. Ahí va girando un Robocop a la torre en su jetpack, como en la película. Esto me está recordando a Superman 64, ese mal. Lo tengo que jugar, loco, lo tengo que jugar, Lo tengo que jugar, debe ser buenísimo. Bueno, y ahora toca otra vez. Es básicamente la misma pelea con Otomo de antes, la misma pelea con el cyborg japonés, pero en otro escenario, la torre de OCP con las ventanas. Pero es exactamente lo mismo, se super quemaron en planear cómo sería la pelea final, porque si es la pelea final.
No me salió. Le estaba disparando al brazo, pero el juego tomó como que no le estaba dando. Perfecto. Linda hitbox, papu. Está bien. Sin música ni nada encima. Ay, no lo veo, hermano. Ah, mira, estaba. Vení. ¡No! Guardá la pistola porque te pega y cagaste. Ahora. Dale. Mira. Saca el arma. Guárdala. Bien. Ay, lo que siempre lo veo como que se cae y después dice, me tengo que morir, ¿cierto? Y se cae de rodillas. Eso que ven ahí es humo. Sé que parecen bugs gráficos, pero no, es humo. Ay. Bueno, eso que ven ahí es la bomba, el mecanismo de autodestrucción que le pusieron los japoneses a los androides estos. Como que al detectar que mueren, explotan. Y ahí Robocop se va girando. Se escapa en su jetpack solo. Porque ni siquiera pusieron ni a la tipa del laboratorio, ni a la niña. Acá no existe en este juego. Y explota toda la torre y hasta daña bastante los edificios aledaños a la torre. Cosa que no pasa. No pasa en la película tampoco. O sea, literalmente reventó la torre desde abajo todo. Pero todo, ¿eh? Y bueno. Bien. Así se termina el juego, chicos. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Robocop 3, el primer Robocop en primera persona. Lamentablemente, y les digo, la versión de MS2 tiene mucho mejor sonido. Pero esta... tremendo goti, ¿viste? La mejor parte. ¿Porque termina, cero? A ver, Jarito dice, mira, papu, es una mierda, pero al menos no dura tanto la tortura. No dura tanto porque el juego lo preparé antes. Porque si no... Uff. Bueno, el Rappi que entregamos una pizza al lado. Hola, Rappi, explota un departamento. No. Bueno. Robocop en primera, papu. ¿Para cuándo el Rock City? Un día, papu, con la PC nueva, todo en ultra. ¡Ay, qué bendición! Ese día va a llegar y voy a ser muy feliz. Bueno, acá se termina el Robocop 3 de Amigasto. Vamos a jugar otro que es mucho más divertido, mucho más risa, mucho más todo que este. Pero bueno, les quiero mostrar, ya que terminamos, les voy a mostrar cómo... Vamos a ver, pausa porque ya la música no la aguanto. Cómo era la versión de MS2 que tengo acá para mostrarles. El sonido es mucho mejor. Que les quiero compartir un poquitito cómo se escucha. Ahí les voy a mostrar un poquito. En serio, la calidad de sonido es muy super. Mirá, esto suena apenas lo abrís. Ya, el sonido es distinto. Tiene otra cualité. Tiene otra cualité. A ver si puedo ir adelantándolo un poquitito. Un poquitito por acá. A ver. Ahí. Mirá. Ven, esto en la versión que jugamos en una pantalla fija, sin nada. Acá aparecen globos. Otra musiquita. Viste, una intro ahí, Delta City, no sé qué. O sea, yo quería jugar esta, pero bueno, ya les conté todo lo que pasó. Y hasta el noticiero tiene su propia música. Así de... Mueven la boca, por cierto, cosa que en la de Amiga no. En la de MS2 sí, mueven la boca, todo tiene movimiento. Es distinto, es distinto. Por eso yo quería jugar esta. Pero bueno, la música cuando conducen también... A ver... Espera que encuentre... A ver... Ahí, escuchen la música cuando conduce. A mí me gusta mucho más la música de este.
Bueno, va súper acelerado, obviamente. Ahí va, ahí va. Escuchate esa música, papá. Escuchate eso. Uff. O sea, el tipo maneja peor que yo, parece. O sea, es música súper ahí de persecución. Es... Uff. Escuchate esa qualité. Es muy diferente la qualité. Demasiado. Es más, le voy a mostrar la música en... Espera que... Creo que se ponía mejor. El auto se ve mejor acá. Sí, el minimapa también es mucho más grande. La música está muy buena. Y en el nivel... Escuchen, acá la música de este nivel es lo que más se diferencia, me parece, para mí, que le da un tono completamente distinto al juego. Mira cuando entra acá, a nivel en primera persona. Uff. Uff. Es una delicia. Nada que ver con lo que jugamos nosotros. Hasta se ve distinto. Pero bueno. Hasta me había olvidado mostrar que se podía jugar, se podía poner en tercera persona. Pero bueno, la pistola se ve como si fuera el arma de Mega Man. No parece una pistola. Pero bueno. Básicamente la versión de MS2 la quería jugar por esto. Se escucha mejor, se ve mejor. Acá lo ve más acelerado, pero no es así como se tendría que ver realmente. Pero sí, me parece superior en todos los aspectos. Pero bueno, no se pudo jugar, así que menos reacción a las granadas te da, porque estás acelerado. Pero bueno, básicamente esto ha sido Robocop 3 para la Amiga 500. Vamos a jugar el último Robocop 3 que se viene ahora. Que es el, creo que podría decir que es el mejor de todos. Lo dejé para el final. Así que, bueno, para los que lo estén viendo resubidos me voy a despedir ahora. Y para los que están acá conmigo acompañándome en Twitch, vamos a continuar con el siguiente. Pero bueno, para los que lo estén viendo en YouTube, gracias por ver. Gracias a quien se toma el tiempo de dejar un comentario también. Gracias por acompañarme en estos juegos de calidad cuestionable. Pero bueno, estamos repasando la historia de la saga Robocop. Y esto es parte de la historia de la saga Robocop. Gracias por ver. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. Qué dolor de huevo estos juegos. Dios mío.